En Juan capítulo 17, la Biblia nos registra una de las oraciones más importantes en el ministerio de Jesús. En esta oración, que se supone que sucedió antes de la muerte de su crucifixión, Jesús ora por sus discípulos e intercede por el ministerio que ellos iban a desempeñar. Pero Jesús dice algo curioso al principio de esta oración. En Juan 17:3 Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero que notes que de acuerdo con Jesús, la vida eterna es conocer a Dios, es conocer el carácter de Dios y cómo Dios se comporta con nosotros. Y por supuesto, el carácter de Dios se revela perfectamente en Cristo Jesús, quien es Dios encarnado, Dios con nosotros. Pero pensemos en lo que significa conocer a Dios y hagamos la pregunta: ¿cómo es Dios? En carácter, en personalidad, aún en acción. ¿Cómo describimos a Dios? Por supuesto, ya hemos dicho que Dios es amor. Y esa es la verdad más grande que encontramos en la Biblia acerca de Dios y su carácter. Pero, ¿qué más podemos conocer de Dios? ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de su carácter? Aquí es donde tornamos nuestra atención a un texto muy importante en Jeremías 9:24, que dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De nuevo, la vida eterna es conocer a Dios, y Dios sin duda es amor, pero ¿qué hacemos con la justicia de Dios y sus juicios? ¿Cómo podemos armonizar el amor de Dios y su justicia al mismo tiempo? Y en fin, ¿qué significa ese amor y esa justicia que se encuentran perfectamente en Dios? Veremos esto y más en la lección número 6 de nuestra escuela sabática, que lleva por título El amor de Dios por la justicia. Soy el pastor Michel Aguinaga, y de parte del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste, gracias por conectarte con nosotros aquí en Escuela Sabática al Punto. Nuestra lección de esta semana contiene una frase que llama mucho la atención. Una frase muy interesante. El amor y la justicia son inseparables a lo largo de las Escrituras. Supongo que a primera vista el amor y la justicia suenan como conceptos contradictorios, conceptos que se ven del lado opuestos. Para muchas personas, el amor tiene que ver con la gracia, el perdón y la misericordia, pero la justicia ahora involucra ley, requiere rectitud, termina en juicio. Pero en la Biblia, y especialmente en referencia a Dios y su carácter, el amor y la justicia van mano en mano. Y esta es una idea que se repite numerosas veces en la Biblia en diversos lugares. Por ejemplo, Salmos 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O lo que dice Isaías 61:8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. En cada uno de estos textos, nota, podemos ver que el carácter de Dios no solo consiste de amor, sino que también está la justicia. La Biblia dice que Dios ama la justicia y el juicio. La Biblia dice que Dios es amante de lo que es derecho, y Dios se sienta sobre un trono de justicia, y al mismo tiempo su rostro está lleno de misericordia. En sí, lo que la Biblia nos da a entender es que el amor, la misericordia, la justicia y el juicio, todos son importantes para Dios, y todos representan algún aspecto importante de su carácter. Y aunque muchas personas vean contradictorias las ideas de amor y de juicio, la unión entre el amor y la justicia de Dios son inevitables. Si Dios es amor, entonces tiene que exigir justicia y rectitud. Y esa misma justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base de amor. Y el único que puede manifestar ambas cosas perfectamente es Dios, de todos modos.
Este mundo nunca ha producido algún reino o nación que sea perfectamente amorosa y bondadosa con su pueblo. Y al mismo tiempo, ser perfectamente justo sin corrupción. Sin irnos a algún extremo, tenemos que reconocer que los gobiernos de este mundo propagan mucha injusticia y a veces, en vez de ayudar al pueblo, lo salen perjudicando. Pero no así con Dios. Dios es perfectamente amoroso y al mismo tiempo es perfectamente justo. Como dice Salmos 85:10, en Dios el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, pensando en estas verdades, hay dos cosas más que tenemos que reconocer de Dios. Primeramente, de acuerdo con la revelación bíblica, Dios es totalmente bondadoso y justo. Es decir, Dios mismo ejemplifica lo que significa ser bondadoso y ser justo. Esto es lo que vemos en Deuteronomio 32:4, donde la Biblia dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Quiero que notes que lo que venimos diciendo no es que Dios de vez en cuando manifiesta justicia y rectitud. La Biblia nos dice claramente que no hay iniquidad en Dios y por tanto todos sus caminos son rectitud y Él es totalmente justo y totalmente recto. Salmo 92:15 se nos dice algo similar. El salmista dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Ahora, inmediatamente esto demuestra una gran diferencia entre nosotros y Dios porque nosotros a veces somos injustos. A veces nosotros tratamos mal a otras personas. A veces nuestro camino no está lleno de rectitud y cometemos cosas que solo pueden ser definidas como pecado. Pero Dios no es como nosotros en ese sentido. Dios es totalmente justo y por tanto en Él no hay injusticia. Y eso lo hace un juez perfecto. Pensando en las palabras de Salmo 9, 7 y 8, dice, para Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Como pastor adventista yo me doy cuenta que muchas personas le temen al juicio. O en especial le temen a los juicios finales de Dios. Pero quiero recordarte que Dios va a juzgar al mundo, pero lo hará con rectitud. Y si hemos de ser juzgados por alguien, creo que todos estaríamos de acuerdo que ese alguien debe ser justo. Ahora, la segunda cosa que tenemos que reconocer de Dios es que el carácter de Dios es inmutable. Es decir, el carácter de Dios no cambia. Esto lo podemos ver en otros textos, como Malaquías 3:6 o Santiago 1:17. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Así de sencillo, Dios no cambia. En otras palabras, tiene una característica inmutable. Lo mismo podemos ver en Santiago 1:17, donde dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Una vez más, Dios no cambia, no hay mudanza ni sombra de variación en Él. Ahora, esta inmutabilidad de Dios se debe entender haciendo un contraste entre Dios y nosotros. Nuestro carácter y nuestra personalidad puede cambiar a lo largo de una vida. Por ejemplo, donde antes no había paciencia, el ser humano cambia y entra la paz. Donde antes no había gozo, el ser humano es transformado y ahora hay felicidad. Pero Dios no es como nosotros. Dios es constante en su carácter. Dios no cambia como nosotros a veces cambiamos en nuestras vidas. 2 Timoteo 2:13 lo pone de esta manera. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios no se contradice. Dios nunca miente. Dios cumple sus promesas. Y esas promesas son inquebrantables. Pudiéramos ponerlo de otra manera. Dios es constante, siempre. En su carácter, Dios se mantiene igual. Y si Dios ha sido bondadoso y justo en el pasado, tú puedes confiar de que Dios será bondadoso y justo en el futuro. Y por eso, hablando de Jesús, quien es Dios encarnado, la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Lo que vimos de Jesús en el pasado es lo que seguramente recibiremos de Jesús en el futuro. Tú puedes confiar en esas promesas porque Dios no cambia y sus promesas permanecen para siempre. Lo que Dios dice, se hace. La voluntad de Dios es incambiable. Números 23:19 dice otra cosa. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Ahora, yo sé lo que estás pensando. Si Dios no cambia y su carácter es inmutable, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿qué hacemos entonces con los momentos cuando la Biblia dice que Dios sí se arrepintió? Si Dios es tan constante como estamos diciendo, ¿cómo pues se puede arrepentir? Mira, una buena pregunta. Y esta pregunta se basa en textos como Éxodo 32:14, donde la Biblia dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Otro ejemplo de eso es Jeremías 18, 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, sigue diciendo el texto, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. De paso, en este texto pareciera que Dios se arrepiente bastante. Uno mira esto y dice, ¿qué le está pasando a Dios? Mira, el texto de Jeremías es muy importante porque nos enseña que el arrepentimiento de Dios viene en respuesta al arrepentimiento humano. Como dicen nuestras lecciones, Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter no cambia. Y Él siempre es misericordioso, bondadoso y tardo o lento para la ira. Al decir que Dios no se arrepiente como el ser humano, lo que estamos diciendo es que Dios siempre cumple sus promesas, no como el hombre que promete y no cumple. Dios es fiel. Eso es constante. Y si Dios promete perdonar, Dios seguramente perdonará. Cuando nosotros confiamos que Dios no cambia en respecto a su carácter y está dispuesto a detener sus juicios en respuesta a nuestro arrepentimiento, podemos clamar y decir lo que dice el Salmo 105. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mira, hay algo hermoso en saber que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y su misericordia no cambia. Ahora, esto no es licencia para el pecado, porque así como Dios es fiel en su misericordia y gracia, también es fiel en sus juicios. Dios puede ser paciente, pero eventualmente Dios juzgará. Recuerda, Dios ama la justicia y desea la rectitud. Por eso la Biblia nos dice en Oseas 12:6, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mi querido hermano y amigo que me escuchas, vale la pena confiar en Dios, porque solo Dios es perfectamente amor y perfectamente justo. Y Dios es fiel en sus promesas. Si Dios promete algo, ten la seguridad que Él fielmente cumplirá esa promesa. Pero al mismo tiempo, pídele a Dios que cambie tu corazón. Dile a Dios que tú también quieres vivir en amor y justicia, que el deseo de tu corazón sea vivir en pos del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y verás que tu vida será mejor en todo aspecto. Así lo ha prometido Dios y así lo va a cumplir. Así que para esta lección recuerda 3 cosas. Número 1, el amor y la justicia de Dios van mano en mano. Número 2, Dios es inmutable en su carácter. Se le puede confiar. Y por último, recuerda que la justicia de Dios tiene en cuenta nuestro arrepentimiento y responde fielmente a un corazón abierto y dispuesto a Él. Déjanos saber tu opinión acerca de esta lección de escuela sabática. Deja tu comentario aquí en este video. Y mientras tanto, de parte de un servidor y el Ministerio Hispano del Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.